Bien, entonces comenzamos. El curso es gestión de proyectos de software. Actualmente estás llevando los cursos de acá, ¿no? De lunes a viernes y nos toca hoy día es martes. Gestión de proyectos informáticos, donde vamos a visualizar aquí el sílabo de gestión de proyectos de software o informáticos, ¿no? Acá está, gestión de proyectos informáticos, gestión de proyectos de software y así. Entonces acá tenemos la especialidad, el ciclo y también los créditos y los prerequisitos, ¿no? Diseño organizacional e ingeniería del software. Horas semanales también. Ya, en la parte de acá abajo vamos a ver en la bibliografía, ¿no? Nos pide que leamos un libro llamado Desarrollo y Gestión de Proyectos Informáticos y hay otro también que es Ingeniería del Software del autor de Roger Pressman, ¿no? De Mike McGrangill, que es la editorial, si no me equivoco. Entonces nos pide este libro, Ingeniería, y vamos a tener que descargar este libro, porque de acá van a ver ustedes en lo que respecta a la teoría y van a tener que hacer diapositivas. Ingeniería del software se llama, ¿no? De Roger Pressman. Y voy a colocarlo acá en PDF. Y acá voy a darle clic, Ingeniería del software, del autor Roger Pressman. Vamos a ver si este documento es, ¿no? Entonces, con ese libro vamos a trabajar todo el curso. ¿Qué habla en ese libro? Habla sobre las metodologías de desarrollo, habla sobre los paradigmas, también habla sobre técnicas, sobre la definición del software, la apreciación del software en el mundo actual. Ese de acá no es, voy a buscar. Este libro de acá es Ingeniería del Software, un enfoque práctico, la séptima edición. Sí, este es el libro. Tiene algo como 600 y tantas páginas tiene. Habla sobre los métodos, ¿no? de desarrollo, los paradigmas, modelos como la espiral, el modelo en cascada. Habla incluso también de una anécdota que él tiene con otra persona, con un ingeniero, donde conversan sobre el software actual, ¿no? Por ejemplo, él habla de que el software es algo que es tendencia y que va rumbo a un futuro. Mientras que otra persona le dice que no, está en decadencia y que de acuerdo a las malas prácticas está obsoleto y está en declive, ¿no? O sea, a ser muy, en vez de mejorar, a atrasar. Esto lo vemos acá en este libro. ¿En qué parte está esa historia? En el inicio. Así que todo este libro vamos a tener que realizar algunas diapositivas. Obviamente no va a ser de golpe, sino que algunas vamos a tener que leer y de acuerdo a los temas vamos a tener que realizar algunas diapositivas, ¿no? Presentaciones. Eso es del curso. Con este libro vamos a trabajar. La parte uno habla sobre el proceso del software, como lo ves aquí, el modelo del proceso, el desarrollo ágil. En la parte 2, bueno, principios que guían a la práctica, comprensión de los requerimientos para realizar un proyecto, el modelado de los requerimientos, cómo vas a tener que elaborar los tipos de patrones, también un concepto sobre las páginas web o web apps, que acá está la definición, conceptos de diseño, cómo vamos a diseñar un proyecto, la arquitectura también del proyecto, los componentes que forman parte de este proyecto, uno de ellos el diseño de la interfaz de usuario, que es la GUI, ¿no? La interfaz de usuario para que pueda interactuar con el sistema, cómo debemos de diseñar, cómo es que se hace actualmente también o qué técnicas.
Hay uno que es a través de diseño UX, ¿no? Que es experiencia de usuario. Si tú colocas diseño UX, se le denomina a aquella persona capaz de desarrollar a través de herramientas interfaces de usuario, o sea, diseñar formularios, en qué lugar debo de colocar tal botón, tal petición de información, qué información se debe recolectar de acuerdo a las categorías, ¿no? Categorizar las solicitudes de datos al momento de diseñar un formulario, tanto para registro, tanto para un login. En esto se basa, ¿no? Diseño UX. También habla de patrones, los patrones de desarrollo. Acá también habla sobre los tipos de frameworks también que podemos usar. Diseño, cómo se diseñan las páginas web también habla en la parte 2. Luego habla sobre el tipo de calidad en cuanto a un proyecto, ¿no? de software, basándonos de acuerdo a lo que es los conceptos de calidad, las técnicas de revisión, cómo aseguramos la calidad del software y demás. Acá también tenemos administración, conceptos sobre cómo debemos de administrar un proyecto, ¿no? Cómo estimamos también un proyecto de software, también tiene que ver acá, porque nos habla sobre las métricas de proceso y de proyecto. Estimación para proyectos de software. Se centra básicamente en cuánto yo debo de cobrar por un proyecto de software. Acá voy a dirigirme a YouTube. Y en YouTube yo tengo ya un video ya pregrabado sobre lo que es estimación de un proyecto de software, pero aplicando en la primera parte sobre la elección de una métrica. Mira, acá yo he elaborado uno que es documentar un proyecto en GitHub, que también lo vamos a hacer, ¿no? Como profesionales o gente en el desarrollo. Por ejemplo, si yo me voy a Git y por ejemplo tengo acá este proyecto, Bodega Informática. Vamos a conocer sobre la plataforma de Git también, algunos controles vamos a tener que manejar acá. Cómo es que actualmente yo puedo subir proyectos aquí a la nube, ¿no? Y voy a poder documentar un proyecto de esta forma, así como lo veo, ¿no? ¿Cómo puedo hacer esto? Todo esto forma parte de la gestión de un proyecto. Acá también en la sección de videos tenemos, por ejemplo, principios de la estimación de un proyecto de software. Cómo nos basamos y cómo hacemos, ¿no? Los fundamentos de la estimación de un proyecto de software. También la elaboración del gráfico de dispersión para elegir una métrica. Todos esos conceptos están ya en el libro, pero en demasiada teoría, ¿no? Es full teoría. Algunas partes son gráficas, pero es teoría. Pero en lo que vamos a ver es de acuerdo a, más que todo enfocado a la parte práctica, pero sabiendo qué estamos haciendo. Sabiendo que las herramientas que estamos utilizando nos va a servir para algo y no solamente va a quedar en letras nada más. Bien, entonces eso está en la parte de la estimación de un proyecto de software, para saber cuánto debemos de cobrar por un proyecto de software, basándonos en las horas de trabajo, basándonos en los recursos que vamos a utilizar, pero todo bien documentado, ¿no? Utilizando métodos y también técnicas. También nos habla que en el libro sobre lo que es los conceptos de la administración de un proyecto, ¿no? La calendarización del proyecto también, o sea, en qué tiempo estará un proyecto. Nosotros aplicando lo que es la estimación de un proyecto, sabemos no solamente el costo en horas. Si yo sumo todas las horas realizadas para la ejecución de un proyecto, entonces yo ya sé cuándo va a estar listo este proyecto y por lo tanto voy a tener en un calendario la fecha indicada para la entrega del mismo al cliente. A eso se refiere con calendarización del proyecto.
Administración del riesgo tiene que ver, por ejemplo, si digamos el cliente quiere nuevas funcionalidades, ¿no? Algunos detalles. Mantenimiento sobre el soporte del proyecto y reingeniería, ¿no? Ahí también nos habla sobre mejoramiento del proceso del software, tendencias, comentarios finales y una introducción a UML y los conceptos de la orientación a objetos. En eso basa todo el libro. Te habla sobre conceptos, teoría, te habla sobre el software, todo en un solo documento, ¿no? Llamado Ingeniería del Software, un enfoque práctico, en la 7ª edición de Roger Pressman. Ese libro recomendado en el sílabo. Pero no solamente es conocer la teoría y saber calcular el precio de un proyecto, sino también cómo se gestiona actualmente, cómo nosotros administramos un proyecto. Digamos, yo quiero hacer un proyecto y bueno, si soy solo, yo mido utilizando una herramienta, digamos, como Microsoft Project, los días en que yo trabajo y los recursos que aplico y al final tengo un reporte, un informe de todo el costo del proyecto. Claro, no hay problema si lo hago solo, ya que solo voy a ser el arquitecto, el diseñador de la base de datos, el arquitecto que hace los diagramas de clase para entender el proyecto, el que hace los diagramas de flujo o diagramas de actividades para entender el modelo del negocio que va a ser, de lo que se va a tratar el proyecto, porque cada negocio es distinto, ¿no? Si quiero para una peluquería, un modelo de negocio es distinto a un restaurante. Entonces, como hay diferencias, el sistema tiene que ser en base a lo que es el modelo del negocio. Vamos a entender también eso. Y cómo gestionamos ya el sistema, o sea, cuando nosotros nos vayamos a programar, cómo es que podemos gestionar los archivos que creamos al momento de ya estar desarrollando o programando. Por ejemplo, cómo corrijo un error o cómo regreso en el tiempo a través de un sistema de control de versiones como Git, que nos va a permitir administrar nuestro proyecto de software. Acá dice, por ejemplo, Git es un software de control de versiones diseñado por Linus Torvalds, el creador del kernel de Linux, pensando en la eficiencia y la confiabilidad del mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando éstas tienen un gran número de archivos de código fuente. Una pequeña historia y la relación que tiene Git con la gestión de proyectos de software es que Linus Torvalds, ¿no? Linus Torvalds, él también es un ingeniero informático, un ingeniero de software, y él creó el kernel de Linux, en donde a través de o mediante este kernel nosotros podemos utilizar distribuciones como Ubuntu, CentOS y demás, ¿no? Todos esos sistemas operativos que podemos usar fueron creados o desarrollados junto también con el kernel de Linux, ¿no? Y este kernel de Linux que ayudó al desarrollo de CentOS y a lo que es Ubuntu, las distribuciones de Linux, fueron gracias al kernel de Linux que fue creado por Linus Torvalds, o sea, él. Pero en la historia está en que él quería de alguna forma tener el control del proyecto, ya que él es el creador, pero pasa que en el mundo hay un montón de informáticos que querían aportar algunas ideas. También los clientes querían solicitar algunos cambios en tal programa. Entonces, como el rango de usuarios y también de programadores es amplio, más que todo en programadores, es que él creó Git con el fin de que a través de este programa puedas controlar las versiones de un proyecto. Cosa que si, por ejemplo, tienes hoy día un proyecto y
está terminado, digamos, y después a un futuro quieres agregarle más cambios, lo puedes hacer, pero ¿qué pasa si esos nuevos cambios que le has aplicado están mal? ¿Cómo regresas en el tiempo? Y si estás trabajando en equipo, ¿cómo sabes a quién darle la responsabilidad de haber roto el sistema? ¿No? A través de Git uno tiene un identificador en el cual vas a saber quién ejecutó tal error. Vamos a aprender también este curso, más allá del libro, ¿no? De la teoría, para poder entender. Acá bueno, en lo que es empleos y en la bolsa de trabajo, como programador, es requisito fundamental que sepamos Git, la línea de comandos para poder entrar en un nuevo proyecto, ya que como trabajadores vamos a ingresar a un proyecto que digamos puede ser que ya esté en marcha o recién va a empezar, pero como va a ser trabajado mediante un equipo, se hace de manera profesional utilizando un sistema de control de versiones como Git. Git es el más popular, pero hay otros, ¿no? Entonces eso también vamos a ver. Vamos a ver la teoría, como ya hemos dicho, vamos a ver la práctica en cuanto a elección de métricas. Vamos a tener que usar Project, vamos a usar Excel también para hacer gráficos de dispersión, algo sencillo. Vamos a aprender lo que es Git, la línea de comandos también, y poder realizar también despliegue, ¿no? Despliegue de un proyecto de software. Porque una vez que yo haga o yo realice un proyecto, sabemos que tenemos que entregarlo al cliente. Y esa instalación se le llama un despliegue. Incluso se representa en el diagrama de despliegue, ¿no? También en UML. También vamos a ver algunos temas ahí con UML y con programación orientada a objetos también. Todo eso vamos a ver en el curso. Vamos a leer ahora los puntos en cada semana aquí en el sílabo de computación informática de quinto siglo. Bien, la primera semana, o sea, hoy es una prueba de entrada. El espectro de la gestión, que es en base a lo que es el personal, los participantes, los jefes de equipo, el jefe de proyecto, el equipo de software y aspectos sobre la coordinación y la comunicación, el producto y el ámbito del software, el proceso, la maduración del producto y del proceso, descomposición del proceso, y en el proyecto tenemos que saber el principio de las W5HH, ¿no? Que es cómo, cuándo y demás. En la segunda semana vamos a ver el proceso de software y métricas de proyectos. Esto quiere decir que vamos a tener que aprender parte del tema del libro que habla sobre la estimación de un proyecto de software. Eso lo vamos a ver en la segunda semana, porque acá nos habla sobre las métricas que he hablado. ¿Qué son las métricas? En un resumen, las métricas es una técnica o método para medir en base a datos. Aquí el proyecto, por ejemplo, si queremos medir para preparar arroz, por ejemplo, se puede hacer mediante tazas o mediante, en este caso, la balanza, ¿no? Para saber cuánto debemos de preparar. Es una métrica, ¿no? Pero para lo que es un proyecto de software, empleamos también métricas o técnicas para medir cuánto es el costo para el desarrollo de aquel proyecto. A eso se le llama métricas. Entonces, cuando habla sobre métricas en el proceso o dominio del proyecto, tenemos que saber qué métricas hay, el concepto claro de una métrica y cómo se aplican las métricas para realizar la estimación después del proyecto. Porque primero tenemos que elegir cuál es la regla en el cual vamos a utilizar para poder medir un proyecto de software. Así como que cuando tú haces arroz,
usas la tasa. Si quieres hacer tal cantidad, también puedes usar la balanza. Igual acá, en la elección de la métrica hay varios para lo que es un proyecto de software. Entonces tenemos que elegir cuál es la adecuada en base a datos históricos y también decisiones, ¿no? Otro es mediciones del software, métricas dice orientadas al tamaño. Una métrica orientada al tamaño son las líneas de código. O sea, si yo hago 1000 líneas de código de un proyecto, no de un sistema, por ejemplo acá, yo tengo tal cantidad de líneas de código, un montón. Todas estas líneas de código, pues son esfuerzo en horas. ¿Cuántas horas me tomó hacer todas estas líneas de código? Y no solamente eso, acá también hay más. Entonces, si yo sumo uno por uno, mejor dicho, todo, es una métrica orientada a lo que es al tamaño. Otra métrica es orientado a la función. Cuando hablamos de métricas orientadas a la función, es a las funcionalidades que da o tiene el proyecto. Por ejemplo, voy a entrar a lo que es el localhost y voy a mostrar aquí un proyecto llamado, digamos, bodega. Entonces, en este proyecto llamado bodega, acá yo tengo algunas funcionalidades. ¿Qué funcionalidades tiene este sistema? Bueno, acá tiene, digamos, una vista y para configurar lo que es el, perdón, en el index era para configurar lo que es el email, no sé, cambiar la contraseña, son funcionalidades. En el producto tienes para registrar datos en una tabla, subir algún tipo de imagen si quisieras, también eliminar, ¿no? Tipo un CRUD básicamente, modificar los datos que tienes en una tabla, son funcionalidades. A esto se le denomina una métrica por orientadas a la función, puntos de función, ¿no? Y acá habla sobre las métricas orientadas o ampliadas en puntos de función. Métricas para la calidad del software. Todo esto obviamente está en el libro. Solamente estoy dando un preconcepto, ¿no? Así, un resumen de cada uno de ellos de lo que vamos a ver. Luego que pasemos sobre las métricas, vamos a llegar a lo que es ya la estimación, en donde vamos a ver en la tercera semana integración de las métricas dentro del proceso del software. O sea, mientras estamos en el desarrollo del programa, del proyecto, vamos a ver cómo integramos estas métricas que hemos elegido, porque hay varias. Entonces, ¿cuál es la conveniente? Y una vez que elijamos una de ellas, vamos a llegar aquí al proyecto y vamos a tener que aplicarlo. Argumento para las métricas del software, vamos a tener que documentar por qué estamos eligiendo tal métrica. Establecimiento de una línea base, colección de métricas y evaluación, planificación de proyectos de software, observaciones sobre las estimaciones, ¿no? Ya en un Excel vamos a realizar, vamos a tener ahí una parte contable sobre los recursos que van a ser parte de este proyecto. Por ejemplo, si tengo un sistema web, bueno, cuánto me costará el hosting, el servidor del dominio, ¿no? Son datos que tenemos que tener en cuenta y todo lo vamos a hacer en un archivo de Excel. Objetivos de la planificación del proyecto, ámbito de software, orientación de la información necesaria del ámbito, viabilidad, también los recursos humanos, la experiencia y la complejidad según la capacidad humana, en este caso el conocimiento del equipo. Recursos de software reutilizables, o sea, si estamos utilizando, vamos a usar recursos o código reutilizable, ¿no? De otros proyectos. Eso nos va a facilitar en cuanto al costo en horas. Recursos de entorno, la plataforma donde vamos a desarrollar en una computadora basado en tal arquitectura, una pantalla de cuántas pulgadas para que nos ayude a nosotros como programadores, y ¿no? Herramientas como Visual Code, por ejemplo MySQL, Workbench, herramientas que vamos a tener que utilizar. Obviamente algunos de ellos cuestan, ¿no? Pero hay otros que son de licencia
libre y también gratuitas. Técnicas de descomposición, vamos a tener que utilizar una herramienta llamado, si me recuerdo, es diagramas EDT, en donde habla sobre técnicas de descomposición para empezar un proyecto. Diagrama EDT. Con esta herramienta es un tipo de diagrama para realizar un despliegue sobre un proyecto. O sea, vamos a tener que tener arriba el título del proyecto que vamos a realizar y fraccionarlo en varias fases. Estas fases es la división del proyecto principal. Y de cada fase se subdivide también o se descompone de algunas tareas. Por ejemplo, acá tenemos uno que es producción de software, versión 5.0. Y acá tenemos que en la primera fase tenemos el gerenciado del proyecto y en el desglose de tareas tenemos planificación, reuniones, administración. Y así como vemos en los demás. ¿Qué herramienta es el diagrama EDT que vamos a aplicar para esta parte de técnicas de descomposición? Luego, bueno, en el caso de las capacidades, analizar y planificar un proyecto de software, ya tenemos en claro aquí en estas, ya para la segunda parte del curso, es cómo saber estimar un proyecto de software, saber qué métrica debemos de utilizar o elegir, basándonos en datos cualitativos y cuantitativos. Diferenciar las estrategias de riesgo preactivas y versus reactivas. Modelos empíricos de estimación, estructura de los modelos de estimación, la decisión a desarrollar, compras, creación de un árbol de decisiones. También de ahí, bueno, llega el examen parcial también. Sí, y bueno, en la séptima semana vamos a ver también gestiones, el proyecto y también vamos a poder identificar el riesgo, ¿no? Octava semana, planificación temporal y seguimiento del proyecto, conceptos básicos. El seguimiento a un proyecto. Diferenciar términos de calidad, control de calidad, garantía y coste de calidad. ¿No? Como vemos, el curso es más que todo teoría, pero hay algunas partes prácticas que vamos a trabajar. Por eso las herramientas a utilizar es Excel, Git, Visual Code, Workbench, SAN, para aplicar el curso. Acá también en la semana número 11 recién nos habla sobre los controles de versiones, miren. El control de cambios, que es básicamente utilizar ya Git, ¿no? Pero sin embargo, Git es una herramienta que no es de la noche a la mañana y quizás no vamos a poder llevarlo en solamente un día. Por eso es que a partir ya de la semana, desde ahora, de la semana número 1, vamos a ver un poquito de Git, pero un poco de práctica nada más para aprender también y manejar ese sistema de control de versiones. Y en lo que queda, bueno, acá algunos temas que no voy a tocar en clase, ustedes ya van a tener que realizar y leer el libro y realizar algunas diapositivas para la parte de la teoría. Y en la práctica, bueno, vamos a tener que llevar Git y también sobre la estimación. Eso es todo lo que es la introducción del curso.